Muy buenas, queridos hermanos, Dios me los bendiga, y también a cada uno de mis amigos que tienen para bien estar sintonizándonos a través de estas redes sociales para poder escuchar la palabra de Dios. Y surge la pregunta, ¿por qué es importante anunciar la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Por la condición espiritual de las personas en el mundo entero, o por decir, por la condición espiritual de las naciones. Y a eso vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 2, versos 11 y 12. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El mensaje central de la Biblia es la revelación del plan de Dios para la humanidad a causa del pecado, aquel pecado que se cometió allá en Génesis capítulo 3. Comienza con el llamado de un hombre, Abraham. Dios llamó a Abraham y la formación de la nación de Israel a través de Abraham. Por eso es que Abraham es el padre de la fe, el padre de, por así decirlo, de los judíos. Dios dijo que Israel debería ser luz para las naciones, y por eso es que escogió a Abraham, y Abraham, su familia, y así todas sus generaciones, formándose, claro está, la gran nación de Israel. Entonces Israel tendría que llegar a ser luz para las naciones. Cuando Cristo vino a este mundo, los judíos lo rechazaron, a tal punto de que inclusive lo crucificaron. Luego de su resurrección, Cristo indicó a los discípulos que el mensaje de salvación iría a todas las naciones. El mensaje de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, primeramente fue a los judíos. Una vez que estos rechazaron porque no aceptaron que Jesucristo fuera el Mesías prometido, entonces ahora ese mensaje iba a ir a las naciones. Qué lindo hubiera sido que ese mensaje vaya a través de los judíos. Pero lastimosamente, ese mensaje va a los judíos a través de la palabra de Dios y por personas específicas, como por ejemplo en este caso a través del apóstol Pablo, que por cierto él también era judío, ¿no? Él era descendiente de la tribu de Benjamín. Entonces es así como ahora el mensaje va a las diferentes naciones, y en esta oportunidad vamos a ver cómo es que llegó, por así decirlo, a la ciudad de Éfeso. Para salvar Dios a los efesios, Dios tuvo que vencer dos grandes obstáculos. Primero, su condición espiritual. La condición espiritual de los efesios dice que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, la primera condición es su condición espiritual, muertos. Así es como cataloga el apóstol Pablo a los efesios sin Cristo. Y el segundo, su condición racial, eran gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, Pablo va a tratar de demostrarnos de alguna u otra manera, o hacer entender a los efesios y por ende también a nosotros, de que cuán importante era primeramente vencer estos dos grandes obstáculos: su condición espiritual de los gentiles y su condición racial, porque ellos no pertenecían al pueblo de Dios. ¿Por qué esto era un gran problema? Porque siendo gentiles, ellos, al igual que todas las demás naciones, incluidos nosotros los peruanos, enfrentaban ciertos obstáculos muy grandes. Y de eso vamos a hablar un poquito. Por ejemplo, ellos estaban sin Cristo. Desde los días de Abraham, los judíos estaban esperando al Salvador prometido, al Salvador del mundo. Los judíos esperaban este Mesías. Los profetas lo llamaron el ungido o el Mesías. Él los iba a salvar derrotando a todos sus enemigos. Y en el contexto en el cual se ve ahora, entonces los judíos esperaban que se levantara o que ya llegara el Mesías para que derrotara a todo el imperio romano y así ellos poder ser libres y de esa manera estar ellos felices.
Sin embargo, las personas en Éfeso no sabían nada del Mesías. Ni siquiera sabían que algún día iba a venir un Mesías. Ellos no lo sabían. No esperaban absolutamente nada del Mesías porque no sabían ni siquiera que algún día iba a existir. Su mente, la mente de los ciudadanos de Éfeso, estaba llena de filosofías, pero también estaba lleno de ideas paganas, porque eso era su contexto. No esperaban ningún Salvador. Entonces, si ellos no esperaban ningún Salvador, surge la pregunta, ¿cómo podían ser salvos? Es como decir nosotros los peruanos, si nosotros no esperamos ningún Mesías, suena ilógico esperar un Mesías o un Salvador. Es importante reflexionar entonces, si tú, si yo, si nosotros tenemos al Mesías como nuestro Salvador o no. ¿Tienes tú al Mesías en tu corazón? Si no lo tienes, déjame decirte, estás sin Cristo. Y al estar sin Cristo, obviamente, te deja fuera de pueblo de Dios. Ojo, como gentiles inclusive. Segundo, no solamente estaban ellos sin Cristo, sino que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Él los había escogido, les rescató de Egipto, haciendo grandes y maravillosas proezas, los sacó de la esclavitud de Egipto y les dio la tierra prometida. Ellos lo consideraban un tremendo privilegio ser parte del pueblo de Dios, y de hecho, ser parte del pueblo de Dios era un enorme privilegio, y ellos eso muy bien lo sabían. Pero las personas que se encontraban en Éfeso eran ciudadanos romanos y se sentían orgullosos de ser romanos. Miren, dos grupos de personas. Los judíos se sentían orgullosos de pertenecer al pueblo de Dios. Los gentiles se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos. No se olviden que Roma era la potencia mundial en aquel tiempo. Y ellos se sentían muy felices. Los judíos habían sido subyugados por los romanos. Roma tenía todo el control político, económico, militar, etc. Y los judíos estaban subyugados por ellos. Sin embargo, en medio de toda esta situación, los efesios, ¿cómo podían ser salvos mientras estaban alejados del pueblo de Dios? Porque ellos no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces estaban sin Cristo y estaban lejos del pueblo de Dios, porque ellos no pertenecían al pueblo de Dios. Surge la pregunta una vez más para cada uno de nosotros. ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Somos parte del pueblo de Dios? ¿Te identificas con el pueblo de Dios? Porque de pronto tú dices, sí, yo también soy parte del pueblo de Dios, pero no te identificas con ello. Y hoy en día podemos ver de pronto de alguna u otra manera esta dicotomía en las actitudes de las personas. Antes decíamos, porque veíamos a un hermano en la iglesia, es hijo de Dios, pertenece al pueblo de Dios. Allá afuera en su trabajo ni siquiera sabían si era hijo de Dios. Sus actitudes, su forma, su estilo de vida era todo lo contrario. Entonces las amistades que lo conocían allá afuera no sabían si era un hijo de Dios. No sabían si era un creyente, un cristiano, porque su estilo de vida dejaba mucho que desear. Sin embargo, en este tiempo que estamos atravesando, las iglesias no se abren. Entonces, ¿cómo ahora pueden decir eres un hijo de Dios? ¿Cuál es tu identidad como hijo de Dios? Por eso surge la pregunta, ¿eres parte del pueblo de Dios? Y no estamos hablando de un mero concepto o de una idea, no. Estamos hablando de cosas concretas y reales. ¿Perteneces al pueblo de Dios? Déjame decirte, porque si no perteneces al pueblo de Dios, no te identificas con ellos, entonces estarías como los de Efesio, yendo en la hilación del pensamiento que ellos estaban sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel. El tercer punto dice que ellos también eran ajenos, pero eran ajenos a los pactos de la promesa. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios estableció pactos con su pueblo. De una y otra manera, Dios, preocupado por su pueblo, Dios estableció pactos para ellos.
Por ejemplo, de los tantos pactos, el pacto que hizo con Abraham, prometiéndole una gran descendencia. Pero también le dijo, serás bendito y serás de bendición. Una hermosa promesa, un pacto con Moisés, estableciendo el pacto de la ley. Si el pueblo obedecía el pacto, Dios iba a estar con ellos. Si por X razones o motivos el pueblo se alejaba de Dios, tenía cómo acercarse a Dios. Ahí estaban los 10 mandamientos establecidos en un pacto que Dios hizo con Moisés y por ende con el pueblo. Con David, a David prometiendo que el Mesías sería uno de sus descendientes y que él reinaría para siempre. Y claro está, nuestro Señor Jesucristo viene por la línea del rey David. Entonces son los pactos que de alguna u otra manera se manifiestan, claro está, entre otros muchos más. Cada pacto tenía una promesa de salvación. Y eso es lo más lindo, los pactos tienen promesas de salvación. Los ciudadanos de Éfeso eran ajenos a todo esto. No solo no esperaban al Mesías y no eran parte del pueblo de Dios, sino que tampoco tenían parte en los pactos y las promesas que Dios había establecido con su pueblo, con Israel. Entonces, si los de Éfeso eran ajenos a todo ellos, surge una vez más la pregunta, ¿cómo podían ser ellos salvos? Era imposible prácticamente. Así como también era imposible para ti y para mí poder ser salvos. ¿Por qué? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de las promesas. Pero ¿saben qué? Hay algo más. Los efesios estaban sin esperanza. Los judíos esperaban al Mesías. Eran el pueblo de Dios. Eran los judíos justamente parte y eran beneficiarios de los pactos. Ellos sí tenían toda esa esperanza. Todo esto dio a los judíos la esperanza de que un día Dios actuaría para salvarlos, para redimirlos, y que ellos tendrían un futuro glorioso con el Mesías prometido. Entonces, los judíos tenían una esperanza, que algún día el Mesías iba a venir a sus vidas, que un día el Mesías iba a venir a salvarles. Pero los gentiles que vivían en Éfeso no sabían nada de eso. Por lo tanto, ellos vivían sin esperanza. Qué triste es vivir sin esperanza. Una persona que no tiene esperanzas es una persona que de alguna u otra manera no tiene por qué vivir. No hay un anhelo, porque no hay esperanza para ellos. Y los de Efesio estaban así, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza. ¿Tienes tú alguna esperanza en la vida? ¿Lo tienes realmente? Si lo tienes, qué bueno. Pero déjame decirte que si tú no tienes a Cristo en tu vida, no hay ninguna esperanza para ti. La única esperanza que nosotros podemos tener es teniendo a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. A todo esto se suma que no solamente los efesios estaban sin Cristo y estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza, sino que ellos estaban sin Dios. Eso era lo más triste. Cuando Dios se reveló a Abraham, se mostró como el verdadero Dios. Luego se reveló a Moisés indicando que su nombre era el gran yo soy. Las demás naciones tenían sus dioses, pero todos ellos eran dioses falsos. Solamente Israel adoraba al Dios verdadero. Mientras que el pueblo de Israel adoraba a un solo Dios y tenía al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, al gran Yahvé, los efesios tenían muchos dioses, demasiados dioses diríamos de pronto, pero ninguno de esos dioses le daba esperanza, ninguno de esos dioses realmente le acercaban al verdadero Dios. Entonces, podemos ver que los efesios estaban realmente perdidos. ¿Por qué? Porque los efesios eran idólatras. Ellos tenían muchos dioses. Y por una sencilla razón. Ellos tenían muchos dioses porque no conocían al verdadero Dios.
¿cómo entonces podrían ser salvos si no conocían al verdadero Dios? Pero un día Pablo llegó a Éfeso y predicó el mensaje de salvación. Primero predicó a los judíos, pero ellos no quisieron creer, rechazaron ese mensaje, no creyeron que Jesús era el Mesías prometido y argumentaron de 1001 formas. Y Pablo no se hizo problema, dijo, está bien. Si ustedes no quieren creer, es la decisión de ustedes. Entonces, como ustedes no quieren oír este mensaje, ahora este mensaje va a ir para las naciones. Ahora este mensaje va a ir para los gentiles. Ahora este mensaje va a ir para las personas que quisieran tener esperanza, pero que no lo tienen. Y es por eso que ese mensaje ahora se va a ir a diferentes naciones, a diferentes lugares. Luego predicó a los efesios. Y Pablo, al predicar a los efesios, hubo una gran cantidad de ciudadanos de Éfeso que se convirtieron al cristianismo, que entendieron que lo que Pablo estaba hablando, estaba predicando, era realmente una verdad única que podía cambiar sus vidas, que podía cambiar su situación y que les daba una esperanza. Esa misma esperanza también es para todos y cada uno de nosotros. Esa misma esperanza que los efesios dijeron, yo quiero tener esa esperanza, yo quiero creer en el verdadero Dios, yo también quiero ser parte de los pactos de la promesa, yo quiero ser el pueblo de Dios, ser ciudadano del pueblo de Dios. Entonces, yo también quiero tener a Cristo. Y eso fue el gran cambio para sus vidas. Eso fue lo que marcó la diferencia en las decisiones que ellos hicieron. El poder de Dios se manifestó, revolucionando la condición espiritual de los efesios. Muchos de ellos eran idólatras, eran magos, brujos, hechiceros. Practicaban todo tipo de aberraciones sexuales. Pero ellos, al escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios, cuando Pablo predicó a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, ellos dijeron, yo quiero ese Cristo en mi vida. Porque con todas las cosas que tengo, con todos los bienes y las riquezas, no tengo paz en mi vida. Surge la pregunta, ¿hay paz en tu vida? Si tú no tienes paz en tu vida, de pronto es porque Cristo no está en tu corazón. Si tú no tienes paz en tu vida, es porque de repente tú no estás creyendo al verdadero Dios. Si tú no tienes paz en tu vida, no hay esperanza en ti. Si tú no tienes paz en tu vida, Cristo no es tu Salvador aún todavía. Y para que todo eso cambie, hoy tú tienes la gran oportunidad de acercarte a Dios. Dios ha hecho algo parecido también con cada uno de nosotros, con los peruanos. El pueblo que anduvo en tinieblas, sí, muchos de nosotros anduvimos en un tiempo en tinieblas, pero vio esa gran luz. Un día nosotros vimos esa luz. ¿Quién de nosotros no ha salido de pronto, de situaciones tan complicadas o difíciles en medio de esta sociedad? ¿Quién de nosotros no ha salido de pronto de pecados tan terribles? Ocultismo, brujerías, hasta inclusive de homosexualismo, lesbianismo, de fornicaciones, de adulterios, de hechicerías, de borracheras, de orgías, de tantas cosas. ¿Sabes por qué salimos de esas cosas? Porque un día llegó la luz de la salvación y de la esperanza a nuestras vidas. Surge la pregunta entonces, ¿eres tú parte del pueblo de Dios? ¿Tienes tú ahora esa luz en tu vida? ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Tienes al Mesías como tu Salvador? Ojo, y no te confundas. Muchas veces pensamos que ser prosperado significa ser bendecido. Y déjame decirte que hay mucha gente que puede ser prosperada, pero no es bendecida. La gente que es prosperada generalmente su mirada tiene puesta en los bienes, en las riquezas, en las cosas materiales. Pero no hay paz en su vida. Una persona bendecida es una persona que Cristo ha puesto paz en su corazón, en su vida. Y le ayuda a caminar día a día de la mejor manera delante de Dios, pero sobre todas las cosas, es una persona que ha decidido obedecer la palabra de Dios. Y por ello la paz en su corazón. Por eso es bendecida. ¿Tú solamente eres prosperado? Nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón,
no solamente somos bendecidos por Dios, sino que también somos prosperados. Porque una de las características del pueblo de Dios, que el bendecido también es prosperado. Y eso es una realidad para todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo estás tú delante de Dios en esta noche? ¿Estás entendiendo lo que dice la palabra de Dios? Si tú estás entendiendo, entonces es el momento de hacer un alto y decir: yo no tengo a Cristo. Yo estoy lejos de la ciudadanía de Israel. No soy parte del pueblo de Dios. Estoy ajeno a los pactos y a las promesas que Dios ha dado a su pueblo. No tengo esperanza. Estoy sin Dios. ¿Quieres acercarte a Dios de corazón? Entonces puedes hacerlo en este momento. Ahí donde estás, repite conmigo esta corta oración. Gracias, oh Dios, por tu palabra. He entendido que yo no tengo a Cristo en mi vida. He entendido que yo estoy lejos de la ciudadanía de Israel. He entendido que soy ajeno a los pactos y a las promesas que Dios tiene para con su pueblo. No tengo esperanza, no tengo a Dios. Pero ya no quiero seguir así. Por eso yo en esta hora yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha venido a este mundo a morir por mis pecados para perdonarme. Hoy, Señor, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario y también creo que Él resucitó al tercer día. Hoy, Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. ¿Has hecho esta oración conmigo? Dios te bendiga. Ahora tienes a Cristo. Ahora eres parte del pueblo de Dios. Ahora eres parte de los pactos y las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Ahora tienes esperanza. ¿Sabes por qué? Porque tienes a Dios en tu vida. Que Dios te bendiga.